Nunca pedí nacer en este mundo. Nadie lo hace, lo sé. Pero cuando naces con el estigma de la debilidad grabado en la piel como una cicatriz invisible, cuando cada respiración te recuerda que estás en lo más bajo de una jerarquía despiadada, empiezas a cuestionar por qué los dioses eligieron este destino para ti. Me llamo Elara, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces los más débiles poseen un poder que el mundo aún no está listo para comprender. Pero antes de llegar allí, antes de hablarte de derramamiento de sangre y decisiones imposibles, de romance sobrenatural y pasión prohibida, necesito que entiendas el mundo en el que vivo. Un mundo gobernado por leyes antiguas, por jerarquías crueles, por un orden que prospera gracias al sufrimiento de los de abajo. Hay 3 verdades absolutas en el mundo de los hombres lobo. 3 pilares que han sostenido a nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. La primera: nacemos marcados. No por cicatrices visibles ni marcas en la piel, sino por algo mucho más profundo, una esencia, una vocación interior que nos define incluso antes de respirar. Alfa, beta u omega. No son solo categorías, son destinos sellados, profecías que se cumplen porque la propia estructura social las obliga a cumplirse. La segunda verdad: la jerarquía es sagrada. Cuestionarla es herejía, desafiarla es la muerte. Y la tercera, quizás la más cruel de todas: los débiles existen para servir a los fuertes. No hay compasión en esta ley, no hay lugar para excepciones. Es la naturaleza, dicen los ancianos. Es la voluntad de los dioses, proclaman los alfas mientras pisotean a los desafortunados que nacen omegas. Los alfas están en la cima de la pirámide, por supuesto. Nacen para liderar, dominar, mandar. Su sangre corre más caliente, sus sentidos son más agudos, su fuerza física es incomparable. Pero no es solo eso. Hay algo en ellos que exige obediencia, una presencia que llena el aire como humo denso, sofocando cualquier intento de resistencia. Cuando un alfa habla, su voz lleva el peso de generaciones, el poder de manadas ancestrales. Desobedecerlos no solo es arriesgado, es casi físicamente imposible para los de rango inferior. La propia naturaleza lupina les responde, se inclina ante ellos, y lo saben. Oh, ¿cómo lo saben? Usan este poder como una corona invisible, como un cetro que no necesita ser blandido, porque su mera existencia es suficiente. Por debajo de ellos vienen los betas, la columna vertebral de la sociedad de los hombres lobo, la clase media que mantiene todo en marcha. No tienen la presencia abrumadora de los alfas, pero tampoco llevan el estigma de los omegas. Son guerreros, comerciantes, artesanos, consejeros, lo suficientemente fuertes como para ser respetados, pero no tan poderosos como para amenazar el orden establecido. Los betas viven en una cómoda zona de relativa libertad. Pueden elegir a sus parejas, sus profesiones, sus caminos. Nadie los cuestiona cuando caminan por las calles, nadie los obliga a bajar la mirada ni a agachar la espalda. Son normales. Y en este mundo, la normalidad es un privilegio que pocos comprenden hasta que lo pierden. Y luego estamos nosotros, los omegas, la base de la pirámide, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Somos raros, mucho más raros que los alfas o los betas, pero nuestra rareza no nos hace valiosos. Al contrario, nos ven como versiones defectuosas, incompletas y débiles de lo que debería ser un hombre lobo. Nuestra fuerza física es menor, nuestra presencia es fácilmente ignorada, y nuestros cuerpos nos traicionan con ciclos que nos hacen vulnerables y dependientes. Durante el celo, un omega pierde toda autonomía. Se convierte en rehén de instintos primitivos que anhelan un alfa, cualquier alfa, para llenarlo, dominarlo, marcarlo. Es humillante, es degradante, es la realidad en la que vivimos. Pero no todos los omegas son iguales. Los hay que nacen en poderosas familias alfa, protegidos por antiguos linajes e influencia política. Estos omegas excepcionales son tratados como tesoros, se mantienen a salvo. Se les promete matrimonios estratégicos que fortalecen las alianzas entre manadas. Viven en jaulas de oro, es cierto, pero al menos son jaulas cómodas. Luego están los que son como yo, omegas sin familia, sin protección, sin nada más que nuestra propia determinación para sobrevivir. Omegas débiles, nos llaman, como si la debilidad fuera todo lo que somos, todo lo que podríamos ser. Crecí al margen de la sociedad de los hombres lobo,
en los confines olvidados de un pequeño pueblo llamado Roca Gris. No recuerdo a mis padres, si es que alguna vez los tuve. Mis primeros recuerdos son de manos ásperas que me empujaban, de voces que me decían que me quitara del camino, que no molestara a nadie, que aceptara mi lugar. Aprendí desde muy joven que los omegas como yo necesitamos volvernos invisibles para sobrevivir. No llamar la atención, no hacer ruido, no soñar demasiado, porque los sueños son lujos para quienes tienen el privilegio de perseguirlos. Así que me convertí en tejedora. Aprendí a trabajar con mis manos, a crear belleza con hilos de colores, a transformar la lana cruda en telas que contaban historias. Era un trabajo honesto, un trabajo que me permitía vivir en los espacios vacíos de la sociedad sin ser notada. Tejer se convirtió en más que una profesión. Se convirtió en meditación, terapia, identidad. Cada hilo que tejía era una pequeña rebelión contra el destino que me impuso. Cada patrón que creaba era prueba de mi valor más allá de mi clasificación biológica. Mis telas eran codiciadas, no porque fuera una omega, sino a pesar de ello. Porque eran buenas. Porque tenían alma. Y en esas horas de silencio ante el telar, escuchando el ritmo hipnótico de la lanzadera deslizándose entre los hilos, casi podía olvidar que vivía en un mundo que me veía incompleta. Pero la independencia tiene un precio. Cada centavo que ganaba con mi trabajo era mío, sí, pero también era el blanco de la codicia. Alfas y betas que jamás me habrían mirado 2 veces en circunstancias normales aparecían de repente, queriendo proteger mis ahorros, gestionar mi negocio. Como si una omega fuera incapaz de cuidarse sola. Como si necesitáramos supervisión constante para no arruinarnos la vida. Aprendí a negarme cortésmente, a desviar la atención con sonrisas vacías, a mantener la distancia con cualquiera que intentara acercarse demasiado. La confianza era un lujo que no podía permitirme. La aldea de Greystone se encontraba en las tierras fronterizas, lejos de los centros de poder de las grandes manadas. Vivíamos en relativa paz, gobernados por un consejo de ancianos beta que gestionaban los asuntos locales bajo la supervisión distante de un alfa regional. No era la verdadera libertad, pero era lo más cercano a ella que omegas como yo podíamos desear. Aquí, en los márgenes, las reglas se aplicaban con menos rigor. Aquí, podía respirar sin sentir el peso constante de la jerarquía oprimiéndome el pecho. Pero incluso en los márgenes, las historias corrían. Rumores susurrados en oscuras tabernas. Historias traídas por mercaderes que cruzaban las fronteras entre territorios. Y una historia se repetía con una frecuencia inquietante. El castillo de Bornat. Un nombre que hacía temblar incluso a los alfas más valientes. Un lugar envuelto en misterio y terror. Bornat se encontraba en las montañas grises, una antigua fortaleza excavada en la roca misma. Tan antigua que nadie recordaba quién la había construido. Y allí gobernaba Lord Caios. Caios. Incluso pronunciar su nombre parecía peligroso, como invocar una tormenta o despertar algo que debería permanecer latente. Era el alfa de los alfas, decían. No solo poderoso, sino cruel. Gobernaba Bornat y las tierras circundantes con puño de hierro, manteniendo unida a su manada mediante el miedo absoluto. No había amor allí, ni lealtad verdadera. Solo terror. Terror a desobedecer, a fallar, a simplemente existir de una manera que desagradara al señor de las montañas. Circulaban historias sobre mazmorras bajo el castillo, sobre gritos que resonaban en las noches, sobre aquellos que entraban por las puertas y nunca volvían a ser vistos. Algunos decían que Caios no estaba del todo cuerdo, que siglos de poder absoluto habían corrompido su mente. Otros susurraban que era precisamente demasiado cuerdo, que su crueldad no era locura, sino una decisión calculada. La manada de Bornat era diferente a las demás. No la unían lazos familiares ni historias compartidas, sino la pura dominación. Caios elegía a sus miembros como piezas de ajedrez, útiles mientras cumplían un propósito, desechables cuando no. Decían que tenía espías en cada aldea, ojos y oídos que informaban de cualquier indicio de disidencia, cualquier señal de debilidad. Y cuando quería algo, tierras, recursos, gente, simplemente lo tomaba. No había negociación con Lord Caios, solo había sumisión o muerte. Durante años, Bornat fue solo una historia lejana para mí, una advertencia que los padres contaban a sus hijos para mantenerlos a raya. Compórtate, o el señor Caios vendrá por ti. Eso era lo que les decían a los niños rebeldes. Pero las historias tienen la molesta costumbre de volverse realidad cuando menos lo esperamos. Y mi realidad estaba a punto de chocar con Bornat de una manera que jamás podría haber predicho. Era una noche normal,
o al menos así empezó. Estaba en mi pequeña casa a las afueras de Greystone, terminando una tela que me había encargado una familia beta local. Los hilos danzaban bajo mis dedos, creando patrones azules y plateados que recordaban al cielo nocturno. Había algo meditativo en el trabajo, algo que calmaba la constante inquietud que me aquejaba. Afuera, la luna creciente proyectaba una tenue luz sobre las calles vacías. Era tarde, demasiado tarde para que cualquier persona decente estuviera despierta. Fue entonces cuando lo oí. No era un sonido fuerte. Los omegas desarrollan un oído agudo por necesidad, para percibir el peligro antes de que sea demasiado tarde. Pasos. Varios. Fuertes. Calculados. Deteniéndose frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró. Las visitas nocturnas nunca traían buenas noticias, especialmente para un omega solitario. Me puse de pie lentamente, todos mis instintos gritando que corriera. Pero, ¿a dónde? Mi casa solo tenía una salida, y la estaban bloqueando. La puerta se abrió bruscamente, sin llamar, sin pedir permiso. Simplemente se abrió de golpe, revelando 3 figuras enormes. Betas, por su tamaño y presencia, pero había algo en ellas que sugería lealtad a alguien mucho más poderoso. Vestían de negro, con el rostro parcialmente oculto por capuchas. Y en cada pecho, bordado en plata, había un símbolo que me heló la sangre. La luna rota de Vornath. ¿El Ara, la tejedora?, preguntó el de adelante, con voz gutural y sin emoción. No era realmente una pregunta. Sabían quién era yo. Sabían dónde vivía. Habían venido específicamente por mí. Vienes con nosotros, por orden del señor Caios. Las palabras no tenían sentido. ¿Lord Caios? ¿Querer a mí? ¿A un omega insignificante de una aldea olvidada? ¿Por qué? ¿Qué podría tener yo que le interesara al señor de las montañas? Mi mente corría, buscando explicaciones. ¿Alguien me había acusado de algo? ¿Había ofendido sin saberlo a un miembro de Vornath? Podría ser... Hay un error, logré decir, odiando el temblor en mi voz. No soy nadie, solo un tejedor. No tengo nada que pueda interesarle al señor Caios. No te corresponde cuestionarlo, respondió el guardia, dando un paso al frente. Resistirse será... inconveniente. Para ti. No era una amenaza vacía. Podía verlo en las cicatrices que marcaban sus muñecas, en la forma despreocupada en que su mano descansaba sobre el arma en su cintura. Estos eran hombres acostumbrados a la violencia, hombres para quienes herir a un omega sería tan significativo como aplastar un insecto. Mi lobo interior, normalmente tan silencioso, tan reprimido por la realidad de mi debilidad, gruñó. Era un sonido patético en realidad, más una súplica que una amenaza. Pero era todo lo que tenía. Retirarme significaría aceptar, y aceptar significaba entrar en Vornath. Y todos sabían que quienes entraban en Vornath rara vez salían, y cuando lo hacían, ya no eran los mismos. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Luchar contra 3 betas entrenados? ¿Huir a través de una aldea silenciosa e indiferente a mi destino? Los vecinos que habían comprado mis telas, que me sonreían educadamente al cruzarse conmigo en la calle, ahora mantenían sus ventanas cerradas y sus puertas con llave. Nadie vendría en mi ayuda. Nadie se arriesgaría a la ira de Vornath por un omega sin familia, sin protección, sin importancia. Así que hice lo único que podía hacer. Levanté la barbilla, enderecé los hombros y caminé hacia la puerta. Si me llevaban, sería con mi dignidad intacta. Sería bajo mis propios términos, o al menos bajo su ilusión. Los guardias me flanquearon y nos adentramos en la noche. Detrás de nosotros, mi casa, mi santuario, mi refugio. Permanecía con la puerta abierta, mi telar detenido en medio de una obra inacabada. Como mi propia vida, pensé con amargura. Un patrón incompleto, interrumpido antes de que pudiera revelar su verdadero diseño. Mientras caminábamos por las calles desiertas hacia los caballos que nos esperaban, una pregunta me ardía en la mente. Más fuerte que el miedo, más persistente que la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué un omega insignificante como yo sería secuestrado por orden directa de Lord Caios? ¿Qué podría querer de mí? Y quizás la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué pasaría cuando llegáramos al castillo Vornath y descubriera que se había equivocado, que yo no era quien él creía? Sabía que la respuesta me esperaba en las montañas grises, y algo me decía que, al descubrirla, mi mundo, este mundo de rígidas jerarquías y antiguas reglas, nunca volvería a ser el mismo.
Aprendí desde muy temprano que sobrevivir no es lo mismo que vivir. El bosque nunca me asustó. Lo que me asustaba era la gente. La manada de la aldea siempre me miraba como si fuera un error de cálculo de la naturaleza. Demasiado fuerte para ser ignorado. Demasiado silencioso para ser confiable. En el universo de las historias de romance paranormal sobre lobos, siempre hay roles bien definidos. El alfa dominante, el beta leal, el omega dócil. Yo no era nada de eso. O quizás era algo para lo que aún no habían elegido un nombre. Mi cabaña se alzaba apartada, casi devorada por las antiguas raíces de los árboles negros de Bornat. La construí yo misma. Madera torcida, techo bajo, una chimenea que echaba más humo del debido. Simple, digna. Mi dignidad era todo lo que poseía, y nadie podía arrebatármela. Cazaba sola, plantaba hierbas medicinales, intercambiaba raíces por harina en la aldea, soportando miradas de desaprobación. Siempre oía susurros. Extraña. Demasiado orgullosa. No ha encontrado a su igual. Como si mi existencia necesitara ser validada por una pasión predestinada para tener sentido. Lo que nadie sabía era que yo sentía algo contenido dentro de mí. No era solo el lobo. Toda novela sobrenatural habla del momento de transformación como una explosión inevitable. Pero lo que crecía en mi interior no era una explosión, sino contención. Como si mi propia esencia estuviera siendo comprimida, plegada, sujeta con una correa tensa por una fuerza invisible. A veces, cuando la luna aparecía enorme y blanca, mi cuerpo no ardía como el de los demás. Vibraba, en silencio, como esperando una orden que nunca llegaba. Hice como si no me diera cuenta. Era más fácil vivir en las sombras que cuestionarme por qué nunca encajaba en el molde de la manada. No aullaba como ellos. Mi lobo no se inclinaba automáticamente ante un alfa. Y eso era peligroso. Una vez, el alfa local intentó obligarme a bajar la cabeza en una plaza pública. Un gesto simple y simbólico. Un recordatorio de la jerarquía. Le sostuve la mirada. No hubo un desafío explícito. No hubo violencia. Pero algo en la atmósfera cambió. El aire se volvió denso. Mi lobo interior se agitó. No para atacar, sino para observar. Para evaluar. Él se retiró primero. Fue ese día que me di cuenta. No era débil. Era reservada. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Mis noches eran largas. Me sentaba junto al fuego y sentía el latido sobrenatural bajo mi piel. No como una amenaza, como una promesa. Las historias de romance paranormal sobre lobos hablan del destino como algo romántico, inevitable, ligado a la pasión y al encuentro de las almas. Pero lo que sentía no tenía rostro, no tenía nombre. Era una llamada silenciosa. A veces soñaba con pasillos de piedra, con cadenas, con un símbolo antiguo grabado en hierro. Me despertaba con el corazón acelerado y las manos temblorosas, como si estuviera recordando algo que aún no había sucedido. Era extraño vivir esperando algo que no podía identificar. El bosque me aceptó más que cualquier grupo de animales. Los animales no me temían. Los árboles parecían inclinarse cuando pasaba, y había días en que juraba que podía oír la respiración del suelo bajo mis pies. Algo dentro de mí reconoció algo más grande, pero seguí viviendo una vida pequeña, porque ser invisible era más seguro. En el mundo del romance entre hombres lobo, las mujeres como yo deberían anhelar protección. Deberían anhelar pertenecer. Pero yo nunca quise pertenecer. Quería comprender. Para entender por qué mi presencia inquietaba a los alfas. Para entender por qué, cuando cerré los ojos, vi un trono envuelto en sombras y sangre antigua. Para entender por qué mi lobo no respondía a órdenes externas, solo a algo interno, profundo, ancestral. Hubo noches en las que sentí que sostenía el mundo en mis manos, impidiendo que algo surgiera. Y eso me cansó. No físicamente, existencialmente. La soledad no era dolor, era estrategia. Cuantos menos ojos me miraran, menos preguntas. Cuanto menos preguntas, menos riesgo. Pero a lo sobrenatural no le gusta permanecer oculto para siempre. Esa última noche, antes de que todo cambiara, estaba sentado en el suelo de tierra compacta, separando la hierba seca. El viento cambió de dirección. No era fuerte, no era dramático, pero traía olor a metal, caballos, armadura, autoridad.
Mi lobo levantó la cabeza dentro de mí, no por miedo, con reconocimiento. Y por primera vez sentí algo más que restricción. Sentí anticipación. No era la clase de anticipación que acompaña a una pasión incipiente en un romance sobrenatural. Era más antigua, más oscura, como si un engranaje finalmente estuviera encajando tras años de desalineación. No vinieron por error. Lo sabía, incluso antes de oír los cascos aplastando las hojas secas. Incluso antes del primer impacto en mi puerta. Incluso antes de escuchar mi nombre resonar en la noche. Lo sabía. Y cuando la madera empezó a ceder, una sola pregunta cruzó mi mente. ¿Quién decidió finalmente que ya no podía vivir en las sombras? La puerta no cayó de golpe. Ella resistió como yo he resistido toda mi vida, crujiendo, temblando, pero todavía de pie. El primer golpe partió la madera. El segundo abrió una grieta por la que la luz de las antorchas inundó mi casa como una lengua de fuego. El tercero destruyó el poco silencio que quedaba. Yo no corrí. En el mundo del romance sobrenatural, la heroína suele escapar antes de ser capturada. Pero ya sabía que no era un error. No era casualidad. Su aroma no era el de cazadores comunes. Era disciplina. Era corte. Era orden. Caballeros. Y no eran de la manada local. Sus botas aplastaron el suelo de mi cabaña, esparciendo hierba seca. 4 de ellos. Armadura negra, un símbolo plateado en el pecho. El escudo de armas de Bornat. La luna se reflejaba en el metal como una advertencia. Mi lobo no gruñó. Él observó. El ara de Virel, dijo el hombre que iba delante, quitándose el casco. No era una pregunta. Mi nombre sonaba demasiado pesado viniendo de su boca. Soy yo. Mi voz salió firme. Me sorprendí a mí mismo. No hubo temblor. Ninguna súplica. Solo una constatación de hechos. Se acercó lentamente, como quien estudia una criatura rara. Vendrás con nosotros. Aún no hay cargos. Sin explicación. Solo una orden. ¿Bajo qué cargo? Pregunté. Él inclinó la cabeza ligeramente. ¿Sabes? No lo sabía. Pero mi lobo se movió como si supiera. El aire dentro de la cabaña se volvió denso. Algo invisible se contrajo en el aire. Era la misma sensación que tenía en las noches cuando lo sobrenatural parecía respirar bajo mi piel. Solo que ahora venía del exterior. ¿Quién te envió? Insistí. Silencio. Y luego dijo algo que lo cambió todo. Tu nombre fue dado al castillo. Entregado. No descubierto. No tengo ninguna sospecha. Entregado. En las historias de romance paranormal sobre hombres lobo, las traiciones suelen provenir de rivales jurados. Pero la vida real es más cruel. Esconde al traidor tras rostros comunes. Pensé en la manada. Pensé en el alfa al que no le gustaba mi mirada persistente. Pensé en los mercaderes que evitaban tocarme. Pensé en cada persona que alguna vez susurró al verme pasar. ¿Cuál de ellos decidió que yo era demasiado peligroso para seguir existiendo en paz? No hice nada, respondí. No como defensa, como hecho. El hombre dio un paso adelante. Su olor no era de odio, era de convicción. Esto se decidirá en Bornat. Cadenas frías me rodeaban las muñecas. No eran solo de hierro, tenían algo grabado, símbolos antiguos. Lo sentí al tocar mi piel. Mi lobo se agitó. No por dolor. Reconocimiento. Este no era el trabajo de un prisionero común. Levanté la vista hacia el caballero. ¿Qué crees que soy? Dudó durante medio segundo. Fue sutil. Pero lo vi. Ya lo descubriremos. Al salir de la cabaña, el bosque parecía diferente. No me protegía. Era observador. Como si supiera que ese momento era inevitable. Me subieron a uno de los caballos. No como carga, sino como una amenaza controlada. Mientras cabalgábamos por el oscuro sendero, el viento me cortaba la cara. El olor a hierro persistía. El olor del destino, también. Mi lobo ya estaba despierto. No estoy tratando de escapar. Tratando de entender. En el mundo del romance entre hombres lobo, el secuestro suele marcar el inicio de una pasión prohibida o un enfrentamiento entre manadas rivales. Pero esto no olía a romance. Olía a política, a poder, a algo ancestral que se agita en las sombras. ¿Quién me denunció? Volví a preguntar, esta vez al jinete que guiaba mi caballo. Él no respondió, pero otro detrás de él murmuró, demasiado bajo para ser oficial. No fue una queja. Mi corazón latía más rápido. Fue una orden. Orden. Esto significaba que no era una venganza personal. Fue una estrategia.
Y la estrategia implica miedo. Tenían miedo de algo. Para mí no, exactamente. ¿Pero qué creían que yo poseía? El viaje duró horas. La luna atravesaba las nubes como un ojo vigilante. En un momento dado, sentí una vibración lejana, como si algo se moviera bajo tierra. Mi lobo ya no estaba inquieto. Él estaba prestando atención. Y por primera vez sentí algo cercano a la pasión. No por culpa de nadie, pero a través de la revelación. Por la posibilidad de descubrir finalmente por qué nunca encajé. Por qué lo sobrenatural en mí nunca se manifestó como en otros. ¿Por qué siempre fui tan reservado? Las torres Bornat aparecieron en el horizonte antes del amanecer. Altas, frías, imponentes. Piedra negra contra un cielo gris. El castillo no parecía solo un lugar de poder. Parecía un lugar que guardaba secretos. Al cruzar las puertas, sentí que algo me atravesaba también. Una energía ancestral, como si aquellas paredes reconocieran mi presencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había estado allí antes, pero algo dentro de mí ya conocía ese lugar. Las corrientes de repente se volvieron pesadas, no porque se hicieron más fuertes, pero porque algo dentro de mí empezó a empujar contra ellos. Me llevaron a través de los pasillos de piedra, siempre bajando. Cuanto más nos adentrábamos, más enrarecido se volvía el aire. Más denso se hacía el silencio. Mazmorras. Y entonces, antes de que la celda se cerrara detrás de mí, el mismo caballero que había llamado mi nombre en la cabaña se acercó una última vez. Si tienes algo que confesar, hazlo ahora. Levanté la barbilla. ¿Confesar qué? Me observó durante mucho tiempo y pronunció la palabra que abrió la primera grieta real en el misterio. El artefacto. Se me encogió el estómago. ¿Artefacto? ¿Qué artefacto? La puerta de hierro se cerró de golpe. El eco resonó por el pasillo. Y en la oscuridad, mi lobo finalmente habló, no con palabras, sino con una certeza inquietante. Comenzó mucho antes de que nacieras. El olor fue lo primero que me llamó la atención. No era miedo, ni frío, era el olor. Humedad ancestral, piedra empapada, hierro oxidado, sangre seca que ya no gritaba, simplemente existía. Las mazmorras de Bornat no fueron hechas para un castigo inmediato. Fueron hechas para disolver a alguien lentamente. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el sonido resonó como un veredicto. Me quedé de pie. Mi primera decisión estratégica fue no darle al medio ambiente la satisfacción de verme encogerme. En el mundo del romance sobrenatural, las cárceles suelen ser el preludio de rescates dramáticos o del despertar de una pasión inesperada. Pero aquí no había romanticismo. Había cálculo. Había intención. Había alguien que quería destrozarme antes incluso de comprender quién era. Las cadenas fijadas a la pared eran más gruesas que las que los trajeron aquí, grabadas con símbolos que reconocí de mis sueños. No exactamente iguales, pero del mismo origen. Eso no fue improvisado. Fue una preparación. Me sujetaron las muñecas, suspendido justo a la altura de mis pies, que apenas tocaban el suelo. No para lastimarme de inmediato, sino para cansarme. Una técnica inteligente. Pasaron las horas, o minutos. El tiempo allí no era lineal. Se extendía como la niebla. El hambre llegó primero como una leve molestia, luego como un recordatorio constante, después como una presencia agresiva. No me trajeron agua, no me trajeron ninguna comida. Trajeron preguntas. El primer interrogatorio se desarrolló con pasos calculados. 2 guardias y un hombre mayor, vestidos de oscuro, con la mirada demasiado atenta para ser simplemente militares. Él no apareció. Él simplemente abrió un pergamino. El Ara de Virel, aislada, sin manada formal, sin pareja reconocida. Historial de enfrentamientos sutiles con alfas locales. Él levantó los ojos. ¿Dónde está el artefacto? Allí estaba de nuevo. La palabra que nunca había escuchado antes esa noche. No sé de qué estás hablando. No había mentira en mi voz. Se acercó, observando mi rostro como si buscara grietas. El artefacto ancestral que te fue confiado. Confiado. No robado o extraviado. Confiado. Mi corazón se aceleró, no por culpa, sino por algo más peligroso. La curiosidad. No recibí nada. Él suspiró, no frustrado, escéptico. Fuisteis vistos en tierras antiguas. Yo vivo en el bosque.
en las tierras que pertenecen al trono de Bornat. Algo en la forma en que dijo «trono» hizo que mi lobo se moviera, no como una reacción defensiva, como muestra de agradecimiento. El interrogatorio continuó durante horas. Preguntas circulares, insinuaciones, intentos de hacerme confesar algo que ni siquiera entendía. Pero la acusación era demasiado absurda para ser casual. Artefacto antiguo. Si algo así existiera, ¿por qué yo? Yo, que vivía al margen, incluso de mi propia manada, ¿o fue exactamente por eso? En el mundo de las historias de romance paranormal, sobre hombres lobo, los artefactos antiguos suelen estar vinculados al linaje, la sangre y una herencia olvidada. Pensé en las historias que escuché de niño, fragmentos, leyendas sobre un linaje que no se doblegó ni ante alfas ni ante reyes. Siempre pensé que eran solo mitos utilizados para asustar a los cachorros. El interrogador notó el cambio en mi mirada. ¿Sabes algo? Estoy tratando de entender lo que crees que sé. Hizo un gesto sutil. Los guardias se acercaron. No me golpearon. Aún no. La estrategia no se basaba en el dolor inmediato. Era desgaste. Pasaron los días. O al menos, eso dedujo mi cuerpo. El hambre se convirtió en una entidad propia. La sed me arañaba la garganta. Mis músculos empezaron a fallar. Pero algo extraño sucedió. A medida que mi cuerpo se debilitaba, mi yo interior se estaba volviendo más claro. Lo sobrenatural, que siempre había estado contenido, empezó a moverse de otra manera. No fue una explosión, fue organización. Como si cada parte de mí se estuviera alineando en silencio. Empecé a escuchar cosas. No hay voces, estructuras, el eco de los pasillos, el ritmo del cambio de guardia, el ritmo de la respiración del castillo sobre mí. Era como si las piedras susurraran, como si reconocieran algo que yo aún no entendía. Durante el tercer interrogatorio, el hombre trajo un objeto envuelto en tela. Él lo colocó delante de mí. Él quitó la tela. Un símbolo grabado en metal antiguo, el mismo que vi en mis sueños. Se me revolvió el estómago. No por culpa, por familiaridad. «¿Lo reconoces?», afirmó. Me quedé mirando el símbolo. Mi lobo permaneció absolutamente quieto. No había ningún miedo. Había memoria. «Nunca he tocado eso», respondí, pero mi voz salió diferente, más bajo, más adentro. Él se dio cuenta. Dio un paso atrás. Por primera vez vi algo nuevo en sus ojos. Él no es sospechoso. Precaución. «¿Dónde conseguiste eso?», pregunté. Él no respondió. Pero allí comprendí la primera capa real del misterio. No tenían el artefacto completo. Solo tenían un fragmento. Y creyeron que el resto estaba conmigo. ¿Por qué? ¿Quién puso esta idea en el trono de Bornat? ¿Quién decidió que yo, aislada e invisible, sería la pieza central de algo antiguo? Cuando terminó el interrogatorio me quedé solo nuevamente. Exhausto. Hambriento. Pero despierta. Mi lobo ya no se limitaba a observar. Él estaba esperando. Y al final del pasillo, unos pasos distintos resonaron una noche. No eran guardias ordinarios. Y el aire cambió de nuevo. ¿Cómo cambiaron las cosas en el bosque? ¿Cómo cambiaron las cosas antes de que cayera la puerta? Alguien encima de ellos se estaba moviendo. Y por primera vez, tuve la sensación de que el artefacto no era lo único que Bornat estaba a punto de descubrir. Lo reconocí incluso antes de que dijera su nombre. Algunas presencias no necesitan presentación. Cambian la atmósfera. Los pasos que resonaron esa noche eran firmes, rítmicos, demasiado seguros para pertenecer a un simple comandante. Cuando apareció ante la celda, las antorchas parecieron inclinarse hacia él, como si la luz misma buscara aprobación. Caios. Aún no sabía su nombre, pero sabía que él era quien manejaba los hilos. Alto, de porte impecable y armadura sin marcas de batallas recientes, un hombre que ganó incluso antes de que comenzara la guerra. Sus ojos eran claros, casi hermosos, y absolutamente fríos. Despidió a los guardias con un gesto mínimo. Nos quedamos solos. En el mundo del romance sobrenatural, los villanos suelen gritar, amenazar y exhibir su poder de forma brutal. Caios era diferente. Era silencioso, y eso lo hacía aún más peligroso. Caminó lentamente junto a la celda, observándome como si fuera un problema matemático complejo. «No pareces alguien que llevaría un artefacto antiguo», dijo finalmente. Su voz era baja y controlada. «Quizás porque no lo llevo».
Una leve sonrisa tocó la comisura de su boca. Todos llevamos algo, Elara. Él sabía mi nombre. Por supuesto que lo sabía. La diferencia, continuó, es que algunos saben lo que tienen. Otros necesitan que los presionen hasta que lo recuerden. La palabra presionado no se usó como amenaza, sino como método. Se acercó a la barandilla. Mis hombres te fallaron. Preguntas repetitivas, acusaciones directas, ineficacia emocional. Lo miré fijamente. ¿Entonces viniste a hacerlo mejor? Inclinó la cabeza, casi satisfecho. Vine a observar, y eso fue lo que hizo en los días siguientes. No preguntó directamente. Él no levantó la voz. Él simplemente se llevó cosas. Primero, el agua empezó a llegar a intervalos irregulares. Luego, dejó de llegar por completo. La comida, que ya escaseaba, desapareció por completo. Hambre. No como castigo, como herramienta. En el mundo de las historias de romance paranormal sobre hombres lobo, la fuerza física suele definir jerarquías. Cayos comprendió algo más sofisticado. Un cuerpo debilitado abre fisuras en la mente. Él quería que yo dudara de mí mismo, que comience a imaginar el artefacto, que confundió los sueños con la memoria, que confesaría algo inexistente solo para llenar el vacío de su estómago. Pero subestimó una cosa. Siempre he vivido con poco. La privación no me asustaba. Lo que me asustó fue la creciente sensación de que no actuaba únicamente por ambición. Había tensión en él. En ciertos momentos, cuando creía no haberlo notado, su mirada se perdía en el pasillo. Arriba, más allá de las mazmorras. Tenía miedo de algo. O alguien. Una noche, mientras mi cuerpo temblaba por falta de comida, él volvió. Solo. Se sentó frente a la celda, como si estuviéramos teniendo una conversación casual. ¿Sabes por qué el castillo está inquieto?, preguntó. No respondí. Él continuó. Se adelantó la inspección propiamente dicha. Mi corazón latía diferente. Inspección real. Así que había algo por encima de él. El rey no tolera la inestabilidad, dijo Caios. Y los rumores de artefactos antiguos que circulan sin control crean inestabilidad. Allí estaba. No le tenía miedo al artefacto. Él temía al rey. En el romance tradicional entre hombres lobo, el alfa es la figura central del poder. Pero aquí había un trono humano que gobernaba a lobos y hombres bajo el mismo techo. Eso lo cambió todo. «Tienes miedo», dije con la voz ronca por la sed. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Estoy tomando precauciones». «¿Prevenir qué?» Silencio. Por un segundo, vi algo detrás de la máscara estratégica. Duda. «Si realmente no sabes dónde está el artefacto», dijo, poniéndose de pie, «entonces su existencia es aún más incómoda». Se acercó a la barandilla. «Porque eso significa que tú eres el artefacto». El aire abandonó mis pulmones. No por pánico, fuera de reconocimiento. Mi lobo se movió con fuerza. No agresivo, despierto. Caios se dio cuenta, dio un paso atrás. No esperaba esa reacción. «Sigue sin comer», murmuró. «Veamos qué parte de ti habla primero, la mente o el instinto». Cuando salió, el pasillo se sentía más frío. Pero algo había cambiado. No estaba seguro. Y los hombres estratégicos odian la incertidumbre. A medida que mi cuerpo se debilitaba, mi percepción se agudizaba. Podía sentir el castillo sobre mí. Percibí movimientos inusuales. Los guardias susurraban sobre la inminente llegada del rey. Y sentí algo más. Una presencia que aún no había descendido a las mazmorras. Pero yo estaba en camino. En el mundo del romance sobrenatural, los encuentros predestinados suelen describirse como chispas instantáneas. Lo que sentí no fue una chispa. Fue una alineación. Como viejos engranajes que empiezan a girar. Caios creía que me estaba rompiendo. Pero el hambre no disminuía. Estaba limpiando, eliminando capas, silenciar ruidos. Y en el silencio, algo empezó a crecer. No sumisión, no desesperes, conciencia. Y por primera vez, a medida que lo sobrenatural dentro de mí se organizaba, comprendí. Caios no estaba tratando de descubrir lo que estaba ocultando. Estaba tratando de evitar que alguien más lo descubriera primero. El hambre ya no es fuente de sufrimiento. Todo se volvió silencio. No ese silencio vacío de las noches en el bosque, sino un silencio interior, como si algo se estuviera reorganizando cuidadosamente dentro de mí. Mi cuerpo se debilitó. Sentí que mis músculos temblaban,
Mi visión se oscurecía, pero, paradójicamente, nunca había estado tan lúcido. Caius creía que me estaba rompiendo, pero lo que no entendió es que siempre he vivido una vida reservada. Y cuando pasas toda tu vida guardando algo dentro, la privación no lo destruye. Elimina las últimas barreras. En las historias de romance paranormal sobre hombres lobo, la transformación suele describirse como violenta. Huesos rotos, piel desgarrada, gritos que resuenan bajo la luna. La mía no fue así. La mía vino como reconocimiento. Estaba atado con cadenas, con los brazos por encima de la cabeza y los pies apenas tocando el suelo. Cada respiración me quemaba. Cada latido parecía lejano. Y luego comencé a escuchar. Al principio pensé que era una ilusión. Un sonido profundo, casi imperceptible, no venía del pasillo. Salió de las paredes. El castillo respiraba. No metafóricamente. Podía sentir la vibración de la estructura, el flujo de aire que pasaba por pasillos ocultos, el peso de las torres sobre mí, como si las piedras albergaran memoria, y como si esa memoria respondiera a mi presencia. Cerré los ojos. Mi lobo ya no estaba inquieto. Se mantuvo erguido dentro de mí, alerta, como si estuviera ante algo sagrado. Tú también lo sientes, ¿verdad? Murmuré para mí, y por primera vez hubo una respuesta. No con palabras, pero en esa dirección. Observé la ubicación de las celdas vecinas, el número de guardias en el pasillo, el momento exacto del cambio de turno, el patrón de reemplazo de las linternas. Fue como si mis sentidos se hubieran expandido más allá de la carne. Lo sobrenatural ya no es una fuerza reprimida. Se convirtió en un mapa. Mi cuerpo estaba débil, pero mi percepción era amplia. Podía distinguir el sonido de los pasos de Caius de los pasos normales. Caminaba con absoluto control de peso. Nunca arrastraba los pies. Nunca vacilaba. Y hubo otro sonido. Más lejos. Más firme. Aún no presente en las mazmorras, pero dentro del castillo. Un tipo diferente de presencia. Fuerte. Contenido. No arrogante como los alfas de la manada, pero soberano. Mi pecho se apretó de una manera extraña. No era miedo. Todavía no era el tipo de pasión que se ve en las historias de romance sobrenatural. Fue un reconocimiento de igualdad. Lo que crecía dentro de mí no era solo poder puro, era identidad. Durante años, la manada me vio como si fuera un omega defectuoso. Demasiado fuerte, demasiado silencioso, demasiado independiente. En el romance tradicional entre hombres lobo, la jerarquía es clara. El alfa lidera, el omega nutre, el beta sostiene. Pero allí, en las mazmorras, comprendí algo que nunca se había dicho en voz alta. Hay linajes que no encajan en la jerarquía. Hay fuerzas que no estaban destinadas a doblegarse. Mi cuerpo empezó a reaccionar de manera diferente a la debilidad. El dolor del hambre transformado en calor interior. Sin fiebre. Energía concentrada. Sentía como si mis venas palpitaran. Las cadenas que una vez nos pesaban ahora parecían inadecuadas. No intenté romperlos. Aún no, porque algo dentro de mí susurró. Esperar. Espera el momento adecuado. Y entonces comenzaron las visiones, no sueños. Recuerdos que no eran míos. Una mujer de pie bajo la luna, con ojos tan dorados como los míos, sin inclinarse ante nadie. Un consejo dividido entre hombres y lobos. Tierras trazadas en mapas antiguos. Un símbolo tallado en hierro, el mismo que Caius mostró. Artefacto. Finalmente entendí la primera parte del misterio. El artefacto no era un objeto. Era un linaje. Fue lo correcto. Era territorio. Y estaba conectado conmigo. Se me encogió el estómago, pero no de hambre. Eso es cierto. Caius pensó que estaba escondiendo algo físico, pero lo que realmente temía era la posibilidad de que yo lo recordara. Y yo estaba empezando a recordar. Una noche, asignaron un nuevo guardia al pasillo. Joven, inseguro. Su corazón se aceleró al acercarse a mi celda. Lo sentí. ¿Quién es él? Susurré al espacio vacío. Mi lobo se inclinó hacia adentro. No como un depredador, como líder observador. Empecé a comprender las emociones ajenas. El miedo del guardia. La tensión política que recorría el castillo. El temor creciente ante la inminente llegada del rey. Intentar. El rey venía. No sabía cómo lo sabía, pero yo lo sabía. Y cuando cerré los ojos aquella noche, exhausto, hambriento,
colgando de las cadenas, una certeza se formó con absoluta claridad. No me estaba preparando para morir. Me estaban preparando para ser vista. En el mundo de las historias de romance paranormal sobre hombres lobo, siempre hay un momento en que la protagonista descubre que no es común, que porta algo raro, ancestral, reprimido. Pero nadie habla del coste psicológico de este descubrimiento. No es euforia, es una responsabilidad. Si realmente llevo un linaje olvidado, si las tierras mencionadas en las interrogaciones fueron heredadas, si el símbolo no fuera una acusación, sino una marca. Así que mi vida en las sombras nunca fue un accidente. Fue un encubrimiento, protección y quizás traición. Porque alguien lo sabía. Alguien decidió mantenerme ignorante. Y a medida que esa comprensión crecía, sentí nuevamente esa presencia diferente en el castillo, íntimamente, que señala desaprobación. No hay prisa, pero con decisión. Mi corazón latía más rápido. Mi lobo no se agitó, se alineó, como si estuviera frente a un igual. Y por primera vez desde que me llevaron a las mazmorras, no me sentí como un prisionero. Me sentí anticipada. Escuché su nombre antes de sentir su presencia. Los guardias hablan más de la cuenta cuando creen que nadie los escucha. Y jamás imaginan que un prisionero hambriento, colgado de cadenas, pueda oír más allá de los muros. Llegó antes de lo esperado. Caios no esperaba eso. El rey no anunció su séquito completo. Las palabras llegaron en tensos susurros, escapando a través de las grietas de la piedra. Rey. No solo rey. Esteban Ashford. El nombre circulaba como el viento antes de la tormenta. En el mundo del romance sobrenatural, los reyes suelen ser figuras distantes, símbolos de autoridad, rara vez hombres de carne y hueso. Pero, a juzgar por el tono de los guardias, Estefano no era simplemente un gobernante político. Era inevitable. Él puede detectar las mentiras, dijo uno de los soldados nervioso. Dicen que su lobo nunca falla. Mi corazón se aceleró. Así que era verdad. No era solo un trono humano gobernado por lobos. Era un rey que también llevaba lo sobrenatural dentro de él. ¿Un alfa? No. Algo más. La atmósfera en el castillo cambió esa mañana. Lo sentí incluso antes de que se abrieran las puertas. Las piedras que ya había aprendido a escuchar comenzaron a responder de forma diferente, como si reconocieran el peso de pasos con autoridad legítima. Mi lobo se movió. No en un desafío, no en sumisión, pero con respetuosa cautela. Nunca me había sentido así antes. Ni siquiera delante de los alfas de la manada. Ni siquiera delante de Caios. Fue diferente. En los romances tradicionales de hombres lobo, la conexión entre dos seres sobrenaturales suele estar llena de pasión inmediata, un impulso abrumador. Lo que sentí no fue un impulso. Era equilibrio, como si dos fuerzas antiguas se estuvieran acercando. Mientras tanto, Caios empezó a moverse con más rigidez por los pasillos. Sus pasos perdieron su ligereza estratégica. Se volvieron demasiado calculados. Él no tenía miedo de mí. Tenía miedo de la inspección. Temía que el rey descendiera a las mazmorras. Porque si Stephen Ashford cayera, él lo sentiría. Lo sabía. Sabía, también como sé, que la luna influye en las mareas. No lógicamente, por instinto. Esa tarde, 2 guardias se detuvieron frente a mi celda. No para interrogarme, solo para observar. Dicen que juzga con sus propios ojos, murmuró uno. Y que no confía en los informes. Mi estómago estaba demasiado vacío para reaccionar con ansiedad. Pero mis entrañas estaban demasiado despiertas para ignorar lo que estaba sucediendo. Caios necesitaba resolver mi situación antes de que el rey preguntara por mí. Eso explicaba la hambruna, por prensa, presión psicológica. Quería una confesión, o un cuerpo demasiado débil para hablar. Pero llegó tarde. Esa noche el castillo estaba inquieto. Sentí cuando Estefano entró en la sala principal. No lo vi. No lo oí directamente. Pero sentí el cambio en el flujo de energía, como si una presencia sólida se hubiera apoderado del centro del tablero. Lo sobrenatural dentro de mí respondió. No es como una llama que se encuentra con el viento, como una raíz que encuentra tierra. Cerré los ojos, y por primera vez desde que me capturaron, no me sentí aislado. Sentí cercanía. Horas más tarde, se oyeron pasos en las escaleras que conducían a las mazmorras. No eran de Caios, eran más firmes, más pesado.
No por el metal de la armadura, por decisión. Cada paso parecía resonar dentro de mi pecho. Mi lobo permaneció absolutamente quieto. No por miedo, fuera de reconocimiento. En el mundo de las historias de romance paranormal sobre hombres lobo, siempre hay un momento en el que la protagonista se pregunta: ¿es demasiado tarde? Demasiado tarde para ser salvada. Demasiado tarde para ser reconocida. Demasiado tarde para descubrir quién es realmente. Me hice esa pregunta en ese mismo momento. No por fragilidad, pero por cálculo. Mi cuerpo estaba débil. Mi fuerza física estaba en su límite. Si llegara y solo viera a un prisionero al borde del colapso, ¿creería a Caius? ¿O sentirías lo que yo sentí? Los pasos se detuvieron en el pasillo. Los guardias enderezaron su postura. Silencio. Un silencio como ningún otro. Respetuoso. No impuesto por el miedo. Impuesto por asistencia. Todavía no podía ver, pero la atmósfera cambió. Mi corazón no se aceleró. Él se acomodó, como si hubiera encontrado un ritmo correspondiente, y entonces oí la voz. Tumba. Revisado. No hay prisa. Quiero ver todas las celdas. No fue solicitado. Fue una decisión. Uno de los guardias vaciló. Su Majestad, no hay necesidad de... Todos. El eco viajó por el pasillo, y algo dentro de mí respondió. No como una súplica. Absolutamente. Él estaba cayendo. No solo para cumplir el protocolo, pero porque algo lo estaba atrayendo. Justo cuando algo lo estaba jalando. Algo me estaba jalando a mí también. Y por primera vez desde que me llevaron a Bornat, no me pregunté quién me había denunciado. Me pregunté, ¿qué sucede cuando dos fuerzas que se han mantenido separadas durante generaciones finalmente se encuentran? Los pasos se detuvieron frente a mi celda. No necesité abrir los ojos para saber que era él. El aire había cambiado por completo. Ya no era el olor metálico de la autoridad militar de Caius. Era algo más profundo. Tierra mojada después de la lluvia. Madera antigua. Hierro templado por el tiempo. Y lobo. No era solo el instinto puro que domina las historias de romance paranormal con hombres lobo. Lo que tenía ante mí era un poder controlado. Un poder que no necesitaba demostrar nada. Levanté la cara lentamente. Estaba solo. Eso me sorprendió. Que un rey descienda a las mazmorras sin escolta directa no es descuido. Es confianza. O un desafío. Stephen Ashford no llevaba corona. No la necesitaba. Su porte era suficiente. Alto, de hombros firmes, con una capa oscura de sencillo drapeado. Sus ojos eran lo que realmente cautivaba. No solo estaban atentos, ellos estaban conscientes. Él no me miró como si fuese un prisionero. Me estudió como un enigma. Y en ese instante, el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a un espacio que solo cabía entre nuestros ojos. En los romances sobrenaturales, los encuentros suelen describirse como una descarga eléctrica, una chispa instantánea de pasión. Lo que ocurrió allí fue diferente. Fue un reconocimiento silencioso. Mi lobo se levantó dentro de mí. No desafiar, no inclinarse, pero para alinear. Su respuesta, lo sentí. No como una invasión, como eco. Dio un paso más hacia la barandilla. Observó las corrientes. Observó mi condición física. Su mandíbula se apretó ligeramente. ¿Quién autorizó este método?, preguntó sin apartar la vista de mí. Su voz sonaba controlada, pero había algo debajo. Ira contenida. Ningún guardia respondió. Porque Caius no estaba allí. Él se había quedado arriba, estratégico como siempre. Estefano me miró de nuevo. Y allí ocurrió algo que ninguna de las historias de romance paranormal sobre lobos que escuché cuando era niña había preparado mi corazón para comprender. Él lo sintió. Lo vi en el momento exacto en que él se dio cuenta. No fue una expresión dramática. Fue un cambio en la respiración, un ajuste casi imperceptible en la postura, como si hubiera tocado algo invisible. Tu nombre, dijo, no como una pregunta, como una necesidad. Elara. Mi voz salió ronca, pero firme. El silencio entre nosotros se prolongó durante un rato. No es incómodo. Denso. Se acercó aún más. Ahora estábamos separados solo por los barrotes. Sus ojos recorrieron mi rostro como si buscaran señales ocultas.
y luego descendieron hasta las cadenas marcadas con símbolos antiguos. Tocó el hierro y cerró los ojos durante medio segundo. Su lobo interior se ha manifestado. Sentí como si el suelo se hubiera ajustado bajo mis pies. Abrió los ojos de nuevo, diferente, más adentro. Este no es un prisionero común y corriente, murmuró, casi para sí mismo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, pero por algo que se parecía a la pasión. No la pasión impulsiva de las típicas narrativas románticas de hombres lobo, pero la pasión por el reconocimiento, por la igualdad, por la sensación de finalmente ser visto. Me lo esperaba, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. No pareció sorprendido, solo prestando atención. ¿Qué estás esperando? Sostuve su mirada. Tú. El pasillo se volvió aún más silencioso. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Pero Esteban no se movió. Él no se echó atrás. Él no se rió. No lo descartó. Lo analizó. Como un rey que entiende que ciertos encuentros no son casualidades. En el mundo del romance sobrenatural, el destino suele presentarse como algo romántico e inevitable. Pero allí, en ese momento, el destino parecía más político que poético. Se estaba dando cuenta de algo que cambiaría el reino. ¿Quién te acusó?, preguntó. Caios. La tensión en su mandíbula era visible. ¿De qué? Para ocultar un artefacto antiguo. Sus ojos se oscurecieron. No hay duda al respecto. Para la comprensión. Él sabía de qué se trataba. Y quizás sabía más que Caios. Dio un paso atrás, como si estuviera reorganizando sus pensamientos. Pero el vínculo invisible entre nosotros no se rompió. Podía sentir su mente trabajando, comparando información, evaluando la situación política, sopesando las consecuencias. Y al mismo tiempo, había algo más profundo. Estaba tratando de entender por qué su lobo no reaccionaba ante mí como reaccionaría ante cualquier amenaza. Porque no había instinto de dominación. Porque había equilibrio. Libérala, ordenó. Los guardias dudaron. Su Majestad, hay un protocolo. Déjala ir. Esta vez no había lugar a dudas. Las llaves temblaban en las manos del guardia. Las corrientes comenzaron a liberarse. Cuando la barra de hierro se separó de mis muñecas, mis brazos cedieron. Mi cuerpo estaba demasiado débil para soportar el peso de inmediato. Antes de que tocara el suelo me atrapó. No como una posesión, como apoyo. La conexión fue inmediata. Su calidez contrastaba fuertemente con el frío de las mazmorras. Sentí su corazón. Firme. Revisado. Pero acelerado. Igualito al mío. Él me ayudó a ponerme de pie, pero no me soltó del todo. Sus ojos se encontraron con los míos nuevamente, y allí, en esa fracción de segundo, quedó claro. No estaba simplemente investigando una acusación. Se estaba dando cuenta de una verdad mayor. Una verdad que involucra linaje, tierras, símbolos. Y eso es algo que ninguna de las típicas historias de romance paranormal sobre hombres lobo se atrevería a predecir. Porque no era un omega, no era alfa, no era una parte reemplazable del paquete. Y él lo sabía. Justo cuando sabía que esto no terminaría en las mazmorras. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más baja, más personal. Llevas algo que este castillo reconoce. Sostuve su mirada. Y tú también. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el comienzo de algo a lo que ninguno de los dos había puesto nombre aún. Y encima de nosotros, en algún lugar del castillo, Caios se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. No me llevaron al salón principal como prisionero. Subí las escaleras junto al rey. Todavía débil, sí. Mi cuerpo recordaba cada día sin comer. Pero mi postura ya no soportaba el peso de las mazmorras. Cargaba conciencia. Los pasillos de Bornat parecían diferentes ahora. No hostiles, vigilantes. Como si el propio castillo aguardara lo que estaba por venir. Caios nos estaba esperando. En el centro del salón. Postura impecable. Expresión controlada. Ninguna señal visible de inquietud. Pero podía sentirla. Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Su respiración era ligeramente superficial. Él ya lo sabía. No los detalles. Pero yo sabía que algo había salido del guión. En el mundo de la ficción sobrenatural, los enfrentamientos suelen estallar en violencia. Garras contra acero, aullidos contra órdenes. Pero el verdadero poder rara vez grita. Se desmorona. Su Majestad,
Caios inclinó la cabeza hacia Stefan, ignorándome por un instante demasiado calculado para ser natural. Veo que ha decidido intervenir personalmente. Decidí investigar personalmente, respondió Stefan. La diferencia entre las palabras era sutil, pero afilado. Caios finalmente me miró, no como interrogador, como estratega evaluando daños. Veo que lograste convencerlo de tu inocencia. Sostuve su mirada, sin enojo, sin provocación. Nunca quisiste la verdad, dije con calma. Querías el control. Algunos miembros del tribunal murmuraron. Él sonrió levemente. El control es lo que mantiene unido al reino. No, respondí. El control mantiene el miedo organizado. El silencio se extendió por la sala. En las novelas tradicionales de hombres lobo, la protagonista demuestra su fuerza derrotando físicamente al villano. Sabía que si desataba por completo lo que había despertado en las mazmorras, podría humillarlo delante de todos. Pero eso no fue lo que destruiría a Caios. No tenía miedo a la fuerza. Tenía miedo de que me expusieran. Me acusaste de ocultar un artefacto antiguo. Continué. Dile al tribunal exactamente para qué sirve ese artefacto. Mantuvo la mirada fija. Representa poder territorial. ¿De quién es el territorio? Silencio. Stephen no interfirió. Él estaba testificando, observando, como un rey y como algo más. Caios sabía que no podía mentir ahí mismo. ¿De linaje antiguo? Respondió finalmente. ¿Qué linaje? Presioné. Él dudó. Y allí estaba la grieta. Un linaje que desapareció. Di un paso adelante. No agresivo, pero firme. No desapareció. Se disolvió políticamente. Sus tierras se redistribuyeron con el pretexto de la estabilidad. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas tensas. Sentí cada emoción en la habitación como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. No tienes pruebas, dijo Caios. Incliné la cabeza ligeramente. Tú tampoco tenías uno cuando me arrestaste. Las tensiones aumentaron, pero no levanté la voz. No lo necesitaba. El artefacto que exhibiste en las mazmorras no es una fuente de poder, continué. Es un símbolo de propiedad legítima. Responde a tu linaje. Sus ojos brillaban con irritación contenida. ¿Y usted afirma ser de ese linaje? Allí estaba. El momento en las historias de romance paranormal sobre hombres lobo, cuando el protagonista se transforma frente a todos y reclama violentamente el trono. Pero elegí algo diferente. No lo pretendo, respondí. Lo soy. El aire en la habitación parecía comprimirse. Esta vez no hubo transformación física. No hubo espectáculo. Pero la energía ha cambiado. Los miembros del tribunal lo sintieron. Stefan lo sintió. Caios lo sintió. Y él entendió. No estaba frente a una prisionera. Me encontraba frente a una heredera. Aunque eso fuera cierto, intentó recuperar el control. El reino no puede reorganizarse basándose en leyendas. Estas no son leyendas, dijo Stefan por primera vez, con una firmeza que resonó como un juicio. Todos se giraron hacia él. El rey caminó lentamente hacia el centro del salón. Las tierras del norte fueron confiscadas mediante decreto de emergencia hace generaciones. El decreto exigía una reevaluación cuando aparecía un descendiente legítimo. La habitación quedó en un silencio absoluto. Caios permaneció inmóvil. Sentí el momento exacto en que se dio cuenta. Había actuado demasiado precipitadamente, demasiado asustado. Ojalá hubiera esperado. Ojalá me hubieras observado antes de acusarme. Quizás podría haber dado forma a la narrativa. Pero el hambre, la presión, el uso de mazmorras, eran excesivos. Arrestaste a una heredera legítima sin confirmación formal, continuó Stefan, y utilizaste métodos no autorizados. Caios intentó mantener la compostura, pero la máscara estratégica comenzó a agrietarse. Hice lo necesario para proteger el trono. Respiré profundamente. Y del golpe final. No a la fuerza. Eso es cierto. No era el trono lo que querías proteger. Toda la sala lo sintió. Era la tierra, añadí. Tierra que, bajo mi linaje, ya no estaría sujeta a tu administración directa. El silencio se hizo pesado. Caios no lo negó. Porque no pude. Stephen lo miró durante un largo rato. No con ira descontrolada, pero con firme decepción. Confundiste ambición con estabilidad. La caída de Caios no fue dramática. No hubo gritos. No hubo batalla.
Había algo peor para un hombre como él: pérdida de credibilidad pública. Lo escoltaron fuera de la sala, no como un prisionero común y corriente, pero como un hombre cuya estrategia fracasó ante una verdad mayor. Mientras pasaba junto a mí, nuestras miradas se cruzaron una última vez. No había odio allí. El cálculo fue interrumpido. Perdió porque creyó que el poder es algo que se puede imponer. Demostré que el poder se reconoce. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el salón quedó en silencio. Y luego, lentamente, todas las miradas se volvieron hacia mí. No como prisionero, no como una amenaza, pero como algo que el reino no sabía cómo categorizar. En el universo del romance sobrenatural, aquí es donde la pasión explota, donde el alfa reclama a su pareja antes que todos. Pero Stephen no hizo ningún movimiento para poseerme. Él se movió para pararse a mi lado. Y eso lo cambió todo. Porque el siguiente paso no era derrotar a un villano. Se trataba de reconstruir el equilibrio. Y eso requeriría más que fuerza. No esperaba que el juicio se celebrara bajo ese cielo. La luna llena se cernía sobre el claro central de la manada como un ojo ancestral, testigo silencioso de todo lo que estaba a punto de suceder. Mi corazón latía a un ritmo que ya no era meramente humano. Había algo salvaje allí, latiendo en mis venas, resonando en mis huesos. A mi alrededor, docenas de hombres lobos se reunieron en círculos concéntricos, sus ojos brillando en el crepúsculo, sus alientos formando nubes de vapor en el gélido aire nocturno. Este no era un tribunal cualquiera, era el tipo de ceremonia que define destinos, que reescribe las leyes invisibles que gobiernan una manada. Y yo estaba en el centro de todo, vulnerable y expuesta, pero extrañamente completa. Estefano se situó al frente del círculo interior. Su presencia dominaba el silencio sin que se pronunciara palabra alguna. Vestía su ropa sencilla habitual, pantalones oscuros, camisa de lino abierta por el pecho, pero había algo diferente en él esa noche. Quizás era la forma en que la plateada luz de la luna esculpía las sombras de su rostro, revelando la carga que llevaba. Ser alfa no se trataba solo de liderar. Se trataba de soportar el peso de cada decisión, de cada vida bajo su protección. Podía sentirlo emanar de él como el calor de una hoguera. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante, pero con la intensidad suficiente para sentir la conexión que había crecido entre nosotros. Ya no solo atracción física o el magnetismo del romance paranormal que nos unía, sino algo más profundo, algo que trascendía la jerarquía, la política de grupo, incluso la magia ancestral que corría por nuestras venas. Nos hemos reunido aquí para juzgar lo sucedido, comenzó Estefano, con su voz profunda cortando el silencio como una cuchilla, para decidir no solo el destino de Elara, sino también lo que representa para todos nosotros. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la asamblea. Algunos dicen que es una amenaza, una anomalía, alguien que no debería existir, y mucho menos pertenecer a nuestra manada. Sentí miradas pesadas sobre mí, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Reconocí rostros. Kael, el guerrero de cicatrices y silencios. Mira, la sanadora que veía más allá del velo. Theron, cuya desconfianza nunca fue un secreto. Pero también hay quienes reconocen en ella algo que no hemos visto en generaciones. Un poder que no se doblega a nuestras viejas reglas, pero que quizás las complete. Las palabras de Estefano tenían peso político, pero también revelaban algo personal. No solo defendía mi permanencia en la manada, defendía la posibilidad del cambio, de la evolución. Y eso era peligroso. Las tradiciones son la columna vertebral de cualquier cultura de hombres lobo, y desafiarlas era como arrancar piedras de los cimientos de una fortaleza. Sin embargo, allí estaba él, arriesgando su autoridad por mí, por nosotros. El romance sobrenatural entre un alfa y un híbrido estaba prohibido por razones que iban más allá del simple prejuicio. Se trataba de pureza de sangre, de mantener el equilibrio de poder. Pero el equilibrio, estaba aprendiendo, no significa inmovilidad. Significa saber cuándo ceder y cuándo resistir. «Habla, Elara», dijo Estefano, con una voz que era a la vez una invitación y un desafío. «Diles quién eres. Muéstrales por qué mereces estar aquí». Di un paso adelante, sintiendo la tierra fría bajo mis pies descalzos. La transformación parcial que había aprendido a controlar me dejó la piel hipersensible. Cada brisa, una caricia, cada sonido,
una sinfonía. Miré a mi alrededor, encontrándome con las miradas de cada miembro de la manada presente. No aparté la mirada, no me eché atrás. No pedí nacer así, empecé, con una voz más firme de lo que esperaba. No elegí llevar dos mundos dentro, el humano y el lobo, la razón y el instinto. Durante años esto me hizo sentir rota, incompleta, como si fuera un error de la naturaleza, algo que no debería existir. Hice una pausa y respiré hondo. Pero entonces te encontré. Encontré a esta manada, y aprendí que ser diferente no es lo mismo que estar equivocado. Aprendí que el verdadero poder no reside en seguir las reglas ciegamente, sino en comprender por qué existen y cuándo es el momento de reescribirlas. Un murmullo recorrió la multitud. Theron dio un paso al frente, con el rostro marcado por la edad y la guerra. Bonitas palabras, dijo con ese tono áspero que siempre tenía. Pero las palabras no prueban nada. Hablas de reescribir las reglas como si tuvieras el derecho, como si fueras uno de nosotros. Me señaló con un dedo acusador. No tienes linaje de manada, ni pedigrí. No has pasado por los ritos. ¿Qué te da derecho a estar aquí, y mucho menos a cuestionar nuestra estructura? Era la pregunta que sabía que se avecinaba. El meollo de todo esto. Derecho, legitimidad, pertenencia. Estas palabras eran armas afiladas en el mundo de los hombres lobo, y Theron las manejaba con maestría. Pero ya no tenía miedo. ¿Quieres saber qué me da el derecho? Respondí, dejando que la pasión que sentía, por la vida, por la libertad, por esta manada, se desbordara en mi voz. Yo fui quien se enfrentó a los cazadores cuando invadieron nuestro territorio. Yo fui quien descifró las antiguas runas que nadie más podía leer. Yo fui quien curó a Mira cuando el veneno de plata la estaba matando lentamente, usando una combinación de magia humana e instinto de lobo que ninguno de ustedes posee. Miré directamente a Theron. Sangré por esta manada. Lloré por ella. Maté por ella. Si eso no me da el derecho a estar aquí, entonces sus propias reglas no valen nada. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar. Entonces, lentamente, Kel dio un paso al frente. Sus cicatrices brillaban bajo la luz de la luna. Cada una era una historia de batalla. «Tiene razón», dijo con voz ronca pero clara. Luché junto a ella. Vi de lo que es capaz. Y si algo he aprendido en todos estos años de guerra, es que la lealtad no se mide con sangre. Se mide con acciones. Se giró hacia Theron. ¿Quieres hablar de linaje? Mi propio linaje proviene de un alfa que era considerado débil, indigno, pero salvó a toda la manada de una masacre. A veces son los indignos quienes tienen la fuerza que necesitamos. Otros empezaron a hablar. Mira habló de cómo había ampliado sus conocimientos de sanación, combinando hierbas ancestrales con técnicas que había traído del mundo humano. Un joven guerrero contó cómo le había enseñado a controlar su primera transformación, impidiéndole lastimar a un ser querido. Las historias se acumulaban, creando una narrativa colectiva más sólida que cualquier argumento individual. Yo no era solo una anomalía. Formaba parte de la estructura de esta manada, entretejida en ella con hilos de experiencia compartida, de sufrimiento y victoria compartidos. Estefano observaba todo en silencio, pero yo podía sentir su satisfacción. No solo estaba llevando a cabo un juicio, estaba orquestando una revolución silenciosa. Al permitirme hablar, al dar espacio para que otros testificaran a mi favor, estaba cambiando la estructura misma de poder dentro de la manada. Ese era el verdadero liderazgo. No imponer su voluntad, sino crear las condiciones para que el cambio se produjera orgánicamente, desde el interior del pueblo. Al terminar el último testimonio, Estefano levantó la mano. «Ya lo han oído», dijo. «Ahora deben decidir. El Ara sigue siendo miembro de pleno derecho de esta manada, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva, o se marcha, llevándose consigo todo lo que ha aprendido, todo lo que ha construido aquí». Hizo una pausa, dejando que el peso de esa decisión flotara en el aire. Quienes la acepten, den un paso al frente. Por un instante que pareció eterno, nadie se movió. Mi corazón se aceleró. ¿Lo había malinterpretado todo? ¿Acaso el miedo a lo desconocido era más fuerte que cualquier lealtad que me hubiera ganado? Entonces, Kael se movió. Un paso decisivo hacia mí. Luego Mira.
luego el joven guerrero. Uno a uno, los miembros de la manada avanzaron, formando un semicírculo a mi alrededor. No todos. Cerón permaneció donde estaba, al igual que algunos otros ancianos, pero eran la mayoría, y eran suficientes. Estefano asintió, y por primera vez esa noche, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Está decidido», declaró. «Elara es reconocida como miembro de pleno derecho de esta manada. Es más». Se giró hacia mí, y sus ojos reflejaron algo que me revolvió el estómago. No de miedo, sino de anticipación. Es reconocida como igual a los alfas, no por nacimiento, sino por mérito, por fuerza, por elección. El murmullo que recorrió la multitud esta vez fue de auténtica conmoción. La igualdad con los alfas no era solo un título. Era una posición de poder político y espiritual dentro de la jerarquía de los hombres lobo. Significaba tener voz en decisiones cruciales, la capacidad de desafiar órdenes si era necesario, y sobre todo, significaba que ya no estaba subordinado a la voluntad de nadie, ni siquiera a la de Estefano. Era libertad y responsabilidad a partes iguales. Era peligroso. Era revolucionario. ¿Entiendes lo que esto significa?, me preguntó Estefano en voz tan baja que solo yo lo oí. Ya no puedo protegerte solo porque quiero. Ahora estás solo, en igualdad de condiciones. Cada decisión que tomes tendrá consecuencias que tendrás que afrontar. Lo sé, respondí, y era cierto. Nunca pedí protección. Pedí respeto. Pedí una oportunidad para demostrar mi valía. Y eso es lo que me diste. Le sostuve la mirada, dejándole ver la gratitud, pero también la determinación. No voy a desperdiciar esto. La ceremonia concluyó con los rituales tradicionales, marcas de ceniza y sangre, invocaciones a los espíritus ancestrales de la manada, el aullido colectivo que me hirvió la sangre y me hizo cantar a mi lobo interior en respuesta. Pero cuando todo terminó y los miembros de la manada comenzaron a dispersarse, Estefano me hizo una sutil señal con la cabeza. Hacia el bosque. Nuestro lugar. Lo seguí por senderos familiares, con mis sentidos agudizados captando cada detalle, el aroma a tierra húmeda y musgo, el susurro de pequeños animales nocturnos, el murmullo lejano de un arroyo. La creciente conexión entre nosotros era casi palpable ahora, un hilo invisible que nos atraía el uno al otro, incluso cuando estábamos separados. Este romance sobrenatural no era como las historias de hombres lobo que solía leer, llenas de dominación y sumisión, de alfas posesivos y omegas sumisos. Lo que existía entre Estefano y yo era más complejo, más maduro. Era una danza de iguales, donde ninguno necesitaba disminuirse para que el otro brillara. Llegamos al claro, nuestro escondite, donde la luz de la luna se filtraba entre las ramas de los árboles centenarios, creando un mosaico de plata y sombra sobre el suelo cubierto de hojas. Estefano se detuvo en el centro, de espaldas a mí, y durante un largo instante permaneció allí, en silencio. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba y abría las manos, como si estuviera luchando con algo en su interior. «Sabes que no podría hacer eso por ti», dijo finalmente, sin darse la vuelta. «El reconocimiento. Tuviste que ganártelo sola. Si simplemente lo hubiera declarado, habría parecido favoritismo, habría debilitado tu posición». Entonces se giró, y la vulnerabilidad en sus ojos me sorprendió. Estefano, el alfa inquebrantable, parecía casi perdido, pero cada segundo de esa prueba fue una tortura. Verte allí, siendo interrogada, teniendo que justificar tu propia existencia. Me acerqué a él, acortando la distancia que nos separaba con pasos lentos y pausados. «Lo sé», dije en voz baja. Y precisamente por eso significó tanto, porque fue real, porque se ganó, no se dio. Le toqué la cara, sintiendo la aspereza de su barba bajo mis dedos. «Me diste algo mucho más valioso que la protección, Estefano. Me diste la oportunidad de demostrar mi valía, de convertirme en quien realmente soy». Cubrió mi mano con la suya, girando su rostro para besarme la palma. El gesto fue simple, pero cargado de una intimidad que me encogió el corazón. «Elara», murmuró contra mi piel, «hay algo que necesito decirte, algo que he estado posponiendo porque temía que fuera demasiado pronto, o inapropiado, o...». Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero después de hoy, después de casi perderte, me di cuenta de que el miedo es una prisión, y ya no quiero vivir en ella.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo en su forma de hablar, en la intensidad de su mirada, que me decía que estábamos a punto de cruzar un umbral, un punto sin retorno. Estefano retrocedió un poco, creando el espacio justo para mirarme de frente. La luna estaba en su punto más alto, bañándonos con una luz plateada. Nunca creí en las almas gemelas. Empezó, con la voz cargada de años de soledad, de responsabilidades asumidas en solitario. Siempre pensé que era un concepto romántico, pero irreal. Los alfas no pueden darse el lujo de seguir su corazón. Hacen alianzas, toman decisiones estratégicas, matrimonios políticos que fortalecen a la manada. Dio un paso más cerca. Pero entonces llegaste tú, y todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre lo que quería, sobre lo que era posible, se derrumbó. Apenas podía respirar. La pasión en sus palabras, la forma en que me miraba, no como un alfa mira a un miembro de su manada, sino como un hombre mira a la mujer que ha elegido, era abrumadora. Me desafías, continuó. Cuestionas mis decisiones, no te sometes a mi autoridad, y en lugar de irritarme, me haces sentir vivo, me hace querer ser mejor, más justo, más sabio. Me extendió la mano, con la palma hacia arriba, como una oferta, no una exigencia. Él hará. No puedo ofrecerte una vida fácil. Ser mi compañera significa estar en el centro de todas las políticas de la manada, de todas las tensiones, de todos los peligros. Significa que te cuestionarán constantemente, que tendrás que demostrar tu valía una y otra vez, que nunca tendrás la paz verdadera. Lo sé, respondí, poniendo mi mano en la suya. Nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad, como si estuvieran hechos para ello. Pero también significa, dijo, con la voz cada vez más suave, más íntima, que nunca estarás solo, que tendrás a alguien que te vea, no a pesar de tus diferencias, sino gracias a ellas. Alguien que entienda que la verdadera fuerza no es la dominación, sino la camaradería, que la igualdad no debilita una relación, sino que la fortalece. Entonces se arrodilló, y el gesto me sorprendió tanto que dejé escapar un pequeño suspiro. Un alfa de rodillas era casi impensable en la cultura de los hombres lobo. Era sumisión, vulnerabilidad, rendición. Pero Estefano no parecía sumiso. Parecía libre. «Cásate conmigo, Elara», dijo, y la sencillez de esas palabras contrastó con la intensidad del momento. No porque me necesites, ni porque yo te necesite, sino porque juntos somos más fuertes, más completos. Porque este romance paranormal entre nosotros, esta conexión que desafía todas las reglas, es lo más real que he sentido jamás. Cásate conmigo. Sé mi igual, mi compañera, en todo el sentido de la palabra. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran el desbordamiento de algo demasiado grande para contener. Alegría, alivio, amor, esperanza. Ponte de pie, susurré, ayudándolo a ponerse de pie. Ponte de pie, porque no quiero que te arrodilles ante mí. Quiero que estés a mi lado, como un igual. Cuando volvió a ponerse de pie, lo acerqué más hasta que no hubo espacio entre nosotros. Sí, dije, y la palabra salió como un juramento, una promesa, un compromiso. Sí, me casaré contigo, no por posición, poder ni seguridad, sino porque cuando te miro, veo un hogar, veo un futuro, veo posibilidades. Entonces me besó, y el beso fue diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era urgencia ni necesidad, no era solo deseo físico, era celebración, era una promesa, era el comienzo de algo nuevo, una unión basada en la igualdad, no en la posesión, en la elección mutua, no en la obligación. Mi lobo interior aulló de alegría al reconocerlo como su verdadero compañero, y pude sentir su lobo respondiendo, entrelazándose con el mío a un nivel que trascendía lo físico. Al separarnos, ambos estábamos sin aliento, con el corazón latiendo al unísono. «Habrá una ceremonia», dijo Estefano, con su frente pegada a la mía. «Tradiciones que seguir, ritos antiguos. La manada debe presenciar, los ancianos deben bendecir». Sonrió, y había en él una ligereza que nunca antes había visto. Pero aquí, ahora, bajo esta luna, ante los espíritus ancestrales de este bosque, ya eres mía, y yo soy tuyo. No, corregí con suavidad. No nos pertenecemos, nos elegimos,
Cada día. Es diferente. Le toqué el pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo mi palma. Pertenecer implica propiedad. Elegir implica libertad. Y la libertad es lo que necesitamos para que esto funcione. Volvió a cubrir mi mano con la suya, apretándola contra su corazón. Tienes razón, admitió. Y esa es una de las muchas razones por las que te amo. Me enseñas cosas que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Su mirada se suavizó. Mi sabia, imposible, extraordinaria Elara. Nos quedamos allí, aferrándonos, mientras la luna trazaba su camino en el cielo. A nuestro alrededor, el bosque latía con vida. Esa vida que solo se percibe cuando se está verdaderamente presente, verdaderamente conectado. Podía sentir la manada a través del vínculo recién fortalecido, una red de conciencias entrelazadas, cada una única, pero parte de un todo mayor. Y sabía que ellos también podían sentirlo. El cambio, el nuevo equilibrio que se estaba estableciendo. Me di cuenta de que esto era verdadero poder. No dominación ni control, sino conexión. No una jerarquía rígida, sino una estructura flexible que se adaptaba a las necesidades de sus miembros. La manada estaba evolucionando, y Estefan y yo estábamos en el centro de esa evolución, no como dictadores, sino como catalizadores, como ejemplos de lo que era posible cuando se tenía la valentía de desafiar el statu quo, de reimaginar lo que podían significar el liderazgo y la colaboración. Pero incluso en ese momento de paz, de pura alegría, sabía que se avecinaban tormentas. Terón no me había brindado su apoyo, y donde hay disensión, existe la posibilidad de conflicto. También estaba el mundo más allá de nuestra manada. Otras manadas, cada una con sus propias reglas, sus propios prejuicios. Nuestra unión no sería vista simplemente como una historia de amor. Sería vista como una declaración política, como un desafío al orden establecido. Y desafíos como ese rara vez quedaban sin respuesta. Quizás comenzaste a leer esta historia pensando que se trataba solo de lobos, poder y jerarquía. Pero no lo es. Elara nunca fue solo un personaje. Ella es un símbolo de todos aquellos que han sido subestimados, silenciados, disminuidos, llamados débiles. ¿Cuántas veces te han dicho que no eras lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces han intentado definir su lugar? ¿Cuántas veces han confundido el silencio con la incompetencia? El sufrimiento de Elara no fue el final de su vida. Fue el catalizador de la verdadera identidad. Y Esteban nos muestra algo aún más raro. El verdadero liderazgo no suprime el poder de los demás. Los reconoce, los valida y camina junto a ellos. Esta no es una historia de venganza, es una historia de revelación. Porque el mundo está lleno de omegas que aún no han despertado. Y yo os pregunto, ¿alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has sentido que había algo más grande dentro de ti, esperando el momento adecuado? ¿Crees que el sufrimiento puede ser el comienzo de tu transformación? Responde aquí en los comentarios. Quiero leer tu historia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho verte diferente, entonces no puedes irte de aquí ahora. Porque esa es solo la primera capa. En los próximos vídeos profundizaremos más. El despertar del poder oculto. La psicología del liderazgo que transforma. El equilibrio entre fuerza e identidad. Y las amenazas que surgen cuando el sistema empieza a cambiar. Si quieres seguir aprendiendo, evolucionando y sumergiéndote en estas historias que despiertan algo dormido dentro de ti, suscríbete al canal ahora, activar las notificaciones, porque el próximo capítulo podría ser exactamente lo que necesitabas escuchar.